La paz de Dios, hermanos, qué gusto, qué bendición poder estar nuevamente con nuestra lectura bíblica matutina. Gracias por acompañarnos, gracias por sus saludos, por sus oraciones, por hacernos saber de dónde nos acompañan. Sus saludos son bien recibidos y también bien correspondidos. Les enviamos también a ustedes un afectuoso saludo, deseando que Dios les bendiga abundantemente. Envíenos sus peticiones de oración. Como usted sabe, tenemos dos ministerios: el ministerio de intercesión de nuestro presbiterio, que ora por las necesidades que usted nos envía, y también el ministerio de la iglesia Dios es Amor, aquí en California, en Pico Rivera, que es el ministerio de columnas de oración. Así que también usted puede unirse a este ministerio de intercesión, de oración, y podemos orar todos por las necesidades que nos están haciendo saber nuestros hermanos en línea. Hermano, también le agradecemos que comparta usted el link o la liga, que comparta usted esta lectura bíblica matutina. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Si se encuentra rumbo al trabajo, deseamos que Dios le bendiga, que tenga usted una semana bendecida y que el Señor le haga prosperar la obra de sus manos. Cualquier actividad que usted se encuentre realizando en este momento, deseamos con todo nuestro corazón y elevamos nuestra oración a Dios, que el Señor le prospere, le bendiga y le renueve sus fuerzas. Así que vamos a iniciar esta semana con ánimo, con fe, con esperanza, con valentía y sobre todo dependiendo de Dios. Y en esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 5. Vamos a leer primeramente los primeros 20 versículos. Los primeros 20 versículos, que dice así la palabra de Dios. Si está usted listo, acompáñeme a leer juntos los 20 versículos del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Si no puede leer, pero sí puede escuchar esta lectura, le pido que abra su oído, pero sobre todo abra su corazón. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos son los primeros 20 versículos del capítulo 5 de Efesios, hermanos, y no hay duda que podemos ver que Pablo continúa
en este capítulo hablando del cambio que debe realizarse en la vida de cada hijo de Dios. El verdadero cristiano no es igual a antes, no es igual que antes, no es igual como se comportaba antes, sino que sigue el proceso de cambio durante toda su vida. Cada día que anda a la luz de la palabra de Dios y de la comunión con el Señor, el creyente está más consciente de sus debilidades y pecado. Diariamente crece su amor a Dios y su rechazo al pecado aumenta, pero también el hambre por la santidad de Dios y su sed de Dios también aumenta. Así que, queridos hermanos, en estos primeros 20 versículos podemos notar que por qué hemos de ser transformados, por qué la palabra de Dios dice que debemos andar como hijos de luz. Notamos que mientras Pablo sigue exhortando a los efesios acerca de la transformación que debe realizarse en ellos, también introduce nuevos argumentos para que los hermanos se esforzaran en hacer los cambios. Cada argumento debe motivarnos a llevar una vida diferente, más obediente y más santa. Debemos buscar la transformación todos los días por las siguientes razones, porque nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos dice que debemos imitar a imitar de Dios como hijos amados. Si recordamos el versículo anterior, en el capítulo 4, versículo 32, decía: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora vemos que ese versículo 32 del capítulo 4, con este capítulo 5, vemos que ese versículo anterior introduce esta idea. ¿Cuál idea? El creyente debe comportarse conforme al carácter de Dios. Dios nos perdonó y nosotros debemos perdonar. Entonces, Pablo, notamos que indica en el capítulo 5 con este pensamiento que un buen hijo aprende del ejemplo de un buen padre. Un buen hijo aprende el ejemplo de un buen padre, y nosotros tenemos a un padre amoroso y perdonador. Y si dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que imitar a Dios en algo que lo caracteriza. Como dice, que Dios nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados. Nosotros debemos perdonar la ofensa, debemos ser prontos para perdonar y también prontos para arrepentirnos, hermanos. Pero también aquí entendemos, queridos hermanos, otras verdades bíblicas que debemos atesorar. Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 2, enseña que el amor, lo hemos repetido una y otra vez, el amor es la cualidad fundamental para vivir la vida cristiana como Dios quiere. Quiero decirles que las relaciones interpersonales reflejan qué tipo de creyentes somos. Depende cómo llevemos nuestras relaciones interpersonales, va a hablar de qué tipo de creyentes somos. Es muy fácil poner a prueba si nosotros estamos practicando los principios bíblicos. ¿Cómo nos llevamos con nuestros hermanos? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo es nuestra unidad, nuestra comunión unos con otros? De esa relación, de esa sana relación, vamos a darnos cuenta qué tipo de creyentes somos. Podemos ser creyentes, pero prácticamente estar ausentes del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo nos enseña algo importante, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego en el versículo 3 al 5, el apóstol Pablo pasa del amor verdadero a lo que ahora puede pervertir ese amor, a lo que puede afectar ese amor en Cristo. Vamos a darnos cuenta aquí que habla de lo que antes se vivía, de la forma en que antes vivíamos. Dice la Escritura: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque esto no ayuda al amor en Cristo, no ayuda al amor en la iglesia, no ayuda a vivir en amor, tampoco ayuda a vivir en la unidad.
Recordemos, si usted se acuerda, hermano, dijimos en un principio que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, es motivado por Dios para corregir aquellas asperezas que había entre los judíos convertidos a Cristo y los gentiles convertidos a Cristo. Recordemos que había diferencias, que había ciertas asperezas, porque los judíos querían que los gentiles cristianos fuesen como ellos, hiciesen lo que ellos hacían. Pablo tiene que corregir esa parte que estaba afectando la unidad, el amor y el buen desarrollo de la iglesia. Así que una y otra vez aquí Pablo insiste en dos elementos básicos para que la iglesia sea saludable, sea una iglesia sana: el amor y la unidad. El amor y la unidad. Y esto solo se produce cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando Cristo gobierna realmente nuestra vida. Entonces dice que todo lo que es fornicación, inmundicia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, que no conviene, sino antes bien debemos cambiar todo eso por acciones de gracias. Queridos hermanos, esas cosas afectan. Todas esas cosas, Pablo dice, ni aún se nombren. Ni aún se nombren. Fornicación, todo aquello que son palabras vanas, todo aquello que no viene para edificar y que viene del reino de las tinieblas, como dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Queridos hermanos, en los primeros versículos entonces podemos concluir que nos está aclarando y nos está recordando que somos hijos del reino de Dios. Somos partícipes de la luz, no de las tinieblas. Somos personas que hemos sido transformados de una vida pasada a una vida nueva. Tenemos entonces que estar siempre en la luz, porque el Señor es luz, Dios es luz. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestro corazón. Para terminar, debo también decirles que en el versículo, prácticamente el último versículo de esta lectura dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a que continuamente estemos siendo agradecidos con Dios. Nos invita para que nosotros seamos agradecidos a Dios por todo y en todo momento. Que no tengamos ese espíritu de queja, que siempre tengamos ese espíritu de gratitud que debe caracterizar al cristiano maduro, al cristiano que ha desarrollado ese carácter en Cristo. Siempre da gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer que hay cosas que no son motivos de gozo, de alegría, pero debemos recordar entonces que la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, aun cuando haya situaciones por las cuales podríamos decir, pero ¿por qué voy a dar gracias a Dios por una situación que no me es agradable? Realmente lo que estamos haciendo es, cuando le damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Dios tiene el control y que todo lo que sucede en nuestra vida, si estamos en su propósito, ha de ser para bien y para la honra y gloria de Dios. Y eso nos lleva nuevamente a ser agradecidos. ¿Qué le parece si en esta mañana oramos por las peticiones de oración, oramos por ese amor que pueda fluir y desarrollarse entre creyentes, por esa unidad que debe de permanecer y caracterizar al cuerpo de Cristo, y también para que se manifieste en nosotros la luz y se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu, rechazando toda obra que viene de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por este nuevo día, por esta semana que nos permites iniciar. Gracias, Dios, te pedimos, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que tome las necesidades, que tomes estas peticiones de oración y que en tus manos preciosas son puestas, sabiendo que todo es posible para ti, mi Señor. Nos unimos en oración y creemos en tu bondad, en tu misericordia y en tu poder. Asimismo te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor,
que nos ayudes a ponerla en práctica y a que vivamos como hijos de luz. Muchas gracias. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, a la paz de Dios. Que tenga una semana llena de bendiciones. Y recuerde, mañana le esperamos a la misma hora en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios sea con usted.